¿Cómo hacer una antena de TV con cable coaxial? Canales aéreo gratis, TDT. Vamos a utilizar cable coaxial RG6 de una vieja instalación que no haya quedado en nuestro hogar. Vamos a necesitar 87.5 centímetros de cable coaxial, 34 pulgadas y media. Medimos el cable y cortamos esa longitud. Vamos a usar una cuchilla para remover la envoltura negra de nuestro cable. Pero antes de realizar eso, vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado vamos a remover una sección de 1 centímetro del cable. Vamos a sacar la punta en el extremo y vamos a aterrizarlo aquí. La idea es que cuando realicemos el corte, el cable no retroceda hacia atrás. Esto también lo puedes realizar del lado opuesto. Ahora, con mucho cuidado y sin hacerle mucha presión a la cuchilla, debemos de cortar la goma negra para quedarnos con la malla expuesta en nuestro cable que hemos desnudado. Este proyecto es muy simple y lo estuvimos viendo ayer en el canal JM Actualidades. Entonces, vamos a abrir la cinta en 11 centímetros, 4 pulgadas y 1/4. Y vamos a marcar a partir del extremo línea. Aquí marcamos con un elemento donde podamos distinguir esa marca. Seguido vamos a colocar la cinta en 7 pulgadas o 18 centímetros y la colocamos donde hicimos la línea. Y ahí marcamos. Invertimos la posición del cable del lado opuesto y volvemos a realizar la marca. 11 centímetros, 4 pulgadas, 1/4 y 18 centímetros, 7 pulgadas por aquí. Eso es todo lo que necesitamos realizar con este marcador. Y vamos a hacer un doblez acá de aproximadamente 120 grados. De esta forma. Estamos haciendo un triángulo con nuestro cable coaxial, como pueden apreciar. Entonces, aquí donde tenemos la otra línea, vamos a enderezar para que quede de forma recta. También aquí. Y vamos a cerrar de esta forma. Miren, esto es lo que yo necesito, que quede construido con nuestro cable coaxial desnudo. Es para aprovechar nuestro cable coaxial y no tener que recurrir a un tubo de aluminio. Muchas veces es difícil conseguirlo con el diámetro necesario y de esta forma nosotros construimos un elemento que resuene en la frecuencia UHF y con ello podremos sintonizar toda la frecuencia disponible en ese margen y ver
todos los canales aéreos totalmente gratis en nuestro TV. Ahora debemos de hacer la conexión hacia un transformador de impedancia o balun, ya que este diseño trabaja en 300 ohm. Para ello, vamos a recurrir a este proyecto que realizamos en un video anterior, donde hicimos un dipolo media onda para una impedancia también de 300 ohm por la forma que posee. Entonces simplemente es desarmar este proyecto y nosotros utilizar parte del envase que vamos a usar. Miren, vamos a utilizar acá en los videos que les he mostrado este conector. Ustedes pueden utilizar, si no tienen el conector, otro tipo de conexión. No se limiten. Lo importante aquí, en realidad, les voy a decir cuáles son los elementos importantes. Lo importante es el reflector para aumentar la ganancia a 4 dBi, a 4.5 dBi según el análisis. Es importante el matching de 300 a 75 ohm. Y por último, lo más importante y fundamental, la buena construcción del dipolo para que pueda sintonizar todos los canales del mundo aéreo que se encuentran gratis. Como esta antena no la puedo exponer directamente al clima porque está desnuda, para hacerlo deberíamos de aforrarla con un tape y nosotros la podemos utilizar en la zona externa. Entonces solamente es hacer la conexión acá. Acá aproximadamente deben de quedar 9 centímetros desde este vértice hasta acá. O medir 2 centímetros y hacer un doblez de 90 grados. Entonces colocamos la cinta y en 3/4 de pulgada vamos a hacer un doblez de 90 grados. Colocamos ambas puntas iguales. Ahí están, fíjense, 2 centímetros. Y aquí giramos 90 grados. De esta forma. Queda así nuestro proyecto. Y ahora aquí vamos a colocar ambas patas. Fíjate. Vamos a utilizar apretamos y apretamos la contraria. Y de esa forma nosotros hemos realizado nuestro proyecto. Este envase puede ser mayor y vamos a aumentar la ganancia de la antena. Aproveché una galleta de mantequilla que consumimos aquí en estas festividades ya navideñas y le estamos dando uso. Aquí, si aún no había visto el video anterior, lo que utilicé fue una cinta doble cara para pegar aquí este elemento. Garantizamos que todos los elementos y nada, simplemente es hacer la conexión de un cable coaxial y llevarlo al TV. Muy fácil, ¿verdad? Entonces nada, si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Y espero que haya disfrutado de este contenido. Gracias por tu amable sintonía. Vámonos con la prueba de nuestro proyecto.
Procedemos a realizar la prueba de nuestro proyecto. Debemos de utilizar cable coaxial para hacer la instalación. También nuestro proyecto que tenemos aquí. Entonces, procedo a realizar esa instalación.